Bienvenidos a mi canal. El lugar donde desentrañamos los chismes más jugosos, las últimas novedades y todo el drama del apasionante mundo del entretenimiento turco. Prepárense porque hoy les traigo un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. En este vídeo vamos a sumergirnos en un escándalo que está sacudiendo a Turquía, un secreto que nadie esperaba y que involucra a dos de las estrellas más queridas y exitosas del momento, Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, señores y señoras, la bomba explotó y las ondas expansivas se sienten por toda Estambul. Y prepárense porque la confesión secreta que vamos a analizar es explosiva. Así que agarren sus palomitas, sírvanse un buen té turco, siéntense cómodos y prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes, análisis detallados y por supuesto mucho drama. Pero antes de empezar, y porque sé que les encanta estar al día con las últimas noticias y no perderse ni un solo detalle, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ni un solo chisme, ni una sola novedad. Suscríbanse ahora mismo. Ya saben, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, comencemos a desentrañar este misterio. Asterisco conociendo a los protagonistas, un breve repaso asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el universo de las celebridades turcas, permítanme presentarles a los protagonistas de este drama. Mert Demir un cantante y compositor turco que ha conquistado los corazones de millones en los últimos años. Su música, con ese toque de melodía que te atrapa, es pegadiza y con letras profundas que tocan fibras sensibles. Su carisma, su voz inconfundible y su estilo desenfadado lo han convertido en un ícono de la música turca contemporánea. Ha lanzado varios sencillos exitosos que resuenan en las listas de éxitos y en las radios de todo el país, acumulando una legión de seguidores fieles que adoran su música y su personalidad. Afra Sarıoğlu una de las actrices más talentosas y hermosas de Turquía, con una trayectoria impresionante. La hemos visto brillar en una variedad de series de televisión y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Su talento innato para la actuación y su belleza cautivadora la han convertido en una de las actrices más solicitadas y queridas del momento. La química en pantalla que genera con sus coprotagonistas es legendaria, lo que le ha valido numerosos premios y reconocimientos. Ambos, Mert y Afra, son figuras públicas con un éxito rotundo, admirados por millones, pero no olvidemos que son, ante todo, seres humanos, con las mismas necesidades y anhelos que todos nosotros. Y como seres humanos a veces, son muy propensos a enamorarse y dejarse llevar por los sentimientos. El comienzo del rumor, las primeras pistas ¿Qué es lo que ha desatado este torbellino de rumores y especulaciones? Pues bien, todo comenzó con una serie de pistas sutiles que al principio pasaron desapercibidas, pero que poco a poco fueron tomando forma y alimentando las sospechas. Ya saben, esas señales que las celebridades nos lanzan en redes sociales, en entrevistas, o que dejan entrever los paparazzi, esos cazadores de emociones. Inicialmente todo eran especulaciones. Comentarios ambiguos en redes sociales, likes sospechosos, fotos en lugares parecidos, coincidencias que por sí solas no significaban nada, pero que en conjunto empezaron a despertar la curiosidad y la atención de los fanáticos y los medios de comunicación. Por ejemplo, algunos usuarios de las redes sociales notaron que tanto Mert como Afra solían comentar las publicaciones del otro con emojis de corazones o mensajes que denotaban afecto y admiración. Otros notaron que ambos compartían amigos en común y que en ocasiones se los había visto en los mismos lugares, como restaurantes, conciertos o eventos privados. Los paparazzi, siempre al acecho, captaron algunas imágenes que alimentaron los rumores. Fotos de Mert y Afra saliendo de los mismos lugares, aunque siempre manteniendo cierta distancia, o compartiendo miradas cómplices en eventos públicos. Pero poco a poco esas especulaciones fueron tomando forma y ganando fuerza. La prensa rosa turca, siempre ávida de noticias jugosas, empezó a prestar atención a los movimientos de Mert y Afra. Los medios comenzaron a publicar artículos y reportajes sobre la posible relación, analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales. La bomba, la confesión que lo cambió todo Y entonces, la bomba. Un giro inesperado, una confesión, una declaración, un comentario. En fin,
algo que nadie esperaba y que confirmó las sospechas de muchos y dejó a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. El propio Mert Demir, en una entrevista reciente, soltó una frase que heló la sangre a más de uno. Habló sobre el amor. Sí, así en términos generales, sin dar nombres, pero con un tono de voz que dejaba entrever algo más que una simple amistad. La frase exacta que pronunció Mert la mantuvo en secreto, pero fue suficiente para desatar la locura. Los medios turcos se volvieron locos. Las redes sociales explotaron. Todos querían saber qué había dicho Mert. ¿A quién se refería? ¿Estaba hablando de Afra? La intriga crecía por momentos, como un fuego que se propaga rápidamente. Las fanáticas de Afra, que siempre han admirado a la actriz y soñado con verla feliz, estaban en *shock*. Las fanáticas de Mert, que también suspiran por el cantante, se sintieron llenas de esperanza y emoción. Las teorías se multiplicaban por segundos, cada una más descabellada que la anterior. ¿Era real? ¿Estaban realmente juntos? ¿Era una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto? ¿Era una broma, una simple jugarreta para llamar la atención? Pero lo más importante y lo que generó mayor revuelo, era que la confesión de Mert desató una serie de especulaciones y análisis sobre la posible relación entre Afra y Mert. Muchos recordaron que Afra había terminado su anterior relación sentimental, y que desde entonces no se le había conocido otra pareja. Y de pronto Mert apareció en escena. La confesión de Mert, por pequeña que fuera, parecía confirmar lo que muchos sospechaban, lo que muchos deseaban. Y al mismo tiempo abrió un debate sobre la vida personal de los famosos. ¿Tienen derecho a su privacidad? ¿Deben hacer públicas sus relaciones? ¿Hasta dónde pueden llegar los medios de comunicación y los fanáticos en su afán por saberlo todo? En mi opinión, y aquí va mi reflexión personal, es comprensible la curiosidad del público, el interés que despiertan las celebridades, pero es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de sus sentimientos y su vida personal. Todos tenemos derecho a elegir cómo y cuándo compartir nuestra vida amorosa. *** La reacción en cadena, redes sociales, paparazzi y la prensa ***. Pero esperen, que aún hay más. La historia no termina aquí. Después de la confesión de Mert, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos, de felicitaciones y buenos deseos, pero también de críticas, especulaciones y juicios de valor. Los fanáticos, divididos entre la alegría y la incertidumbre, expresaron sus opiniones y sus sentimientos en Twitter, Instagram y TikTok. Los paparazzi, por supuesto, no perdieron el tiempo. Empezaron a perseguir a Mert y Afra por todas partes, día y noche, con la esperanza de captar alguna imagen comprometedora, alguna prueba definitiva que confirmara o negara los rumores. Las fotos que lograron capturar, aunque muchas veces borrosas o tomadas a distancia, alimentaron aún más el escándalo. Las filtraciones, los comentarios malintencionados, las especulaciones sin fundamento. Todo contribuía a avivar el fuego de la polémica. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, se volcó en cubrir la historia. Los programas de televisión dedicaron horas de emisión a analizar las declaraciones de Mert, a debatir sobre la posible relación, a entrevistar a expertos en relaciones y a recopilar todo tipo de información. Los periódicos y las revistas publicaron artículos y reportajes exhaustivos con fotografías, testimonios y análisis profundos. Y como siempre ocurre en estos casos, la realidad se mezclaba con la ficción, la verdad con la mentira, la información con la desinformación. Los rumores crecían y se distorsionaban, y la verdad parecía cada vez más difusa. ***, el silencio de los protagonistas, confirmación o negación, ***. En este momento la situación sigue siendo incierta. Ni Mert ni Afra han confirmado ni desmentido nada. Han guardado silencio, dejando que la polémica siga su curso, alimentando la curiosidad y la expectación del público. Han optado por el misterio, por no revelar sus sentimientos ni sus planes. ¿Por qué este silencio? ¿Es una estrategia para mantener la atención del público y generar más interés en sus proyectos futuros? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad y tomarse un tiempo para reflexionar sobre su relación? La verdad es que no lo sabemos. Solo ellos conocen la respuesta. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ***, mi análisis.
las pistas son demasiado evidentes ***. Mi conclusión después de analizar todas las pistas, las declaraciones, las fotos y los rumores, es que todo apunta a una posible y probable relación entre Mert Demir y Afra Saraoglu. Las pistas son demasiadas, las declaraciones son demasiado sugestivas, el silencio de ambos es, en sí mismo, una respuesta. La química entre ellos parece innegable y las coincidencias son demasiadas como para ser simples casualidades. Sin embargo, como siempre, la última palabra la tendrán ellos. Será cuestión de tiempo para que confirmen o nieguen los rumores, para que revelen sus sentimientos y sus planes. Puede que esperen a que pase el tiempo o que decidan compartir su felicidad con el mundo. Por el momento, lo único que podemos hacer es seguir el caso de cerca, estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas y a las noticias, y esperar a ver qué ocurre. ***, ¿y ustedes qué opinan? ***. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes, mi gente. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Creen que la confesión de Mert fue un error, una torpeza, o una estrategia premeditada? ¿Creen que es amor verdadero o simplemente una estrategia publicitaria para aumentar su popularidad? ¿Qué les parece la actitud de ambos ante la prensa y los fanáticos? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus predicciones, sus esperanzas y sus expectativas. Y como siempre, no olviden dar me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les divirtió. Compartan el vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean amantes del drama turco y de los chismes. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos y a seguir trayéndoles los mejores contenidos. ***, gracias por ver y hasta el próximo vídeo ***. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo, y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del escándalo Mert Demir y Afra Saraoglu. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más novedades y más drama. Chao, chao.